Lo que vamos a hablar ahora, o yo voy a intentar transmitiros algo de lo que hacemos desde un punto de vista de la investigación con una temática que es una temática bastante habitual, que a todos nos pasa, y cuando no nos pasa tenemos un problema, o al menos es un problema no tenerlo, y es también un agente, como nos ha comentado antes Carmen, un agente que tiene efectos muy específicos sobre ese órgano que se llama cerebro y además en todo el cuerpo, aparte de afectar las relaciones que tiene uno consigo mismo y con los demás. Y esa es el amor, ¿de acuerdo? El contexto donde yo voy a situar el tema del amor es el contexto actual donde vivimos, en la sociedad donde vivimos. Puesto que el tema del amor es un tema que no se vive, que no se considera o tiene la misma representación dependiendo de la cultura donde estemos. Por tanto, la perspectiva de la que yo voy a hablar es de la cultura occidental y de la sociedad nuestra. Y hay una característica en la sociedad nuestra que es el imperativo de tener que ser feliz a toda costa. Actualmente parecería que efectivamente eso es una imposición y además es algo que hay que conseguir, ¿no? Desde ese punto de vista podemos encontrar, por ejemplo, ¿no?, que en la vida cotidiana incorporamos en la relación que tenemos con los otros frases que son frases hechas y que efectivamente nos van diciendo el modo en que van cambiando nuestras relaciones con los otros, con eso que se denomina el amor y las consecuencias. Por ejemplo, no te detengas tanto cuando tengas un mal rato, tienes que pasar rápidamente del sufrimiento, hay que sustituir las cosas, la vida es el momento. Son frases que van determinando un poco el modo en que nos relacionamos desde esta perspectiva. Por ejemplo, hay mensajes que también nos rodean y nos bombardean del estilo, por ejemplo, de los que os pongo ahí. Rodéate de gente positiva, no se sabe muy bien qué es eso, pero rodéate de gente positiva, relájate, no pienses tanto, no le des tantas vueltas a la cabeza, tienes que ser fuerte, no se puede ser débil, no se puede mostrar cualquier cuestión que tenga que ver con eso que se denomina debilidad y que está asociado a una representación que es expresar las emociones. No te preocupes, vive el ahora y sonríe siempre. Es decir, esta perspectiva, ¿no?, de mandatos y de frases que se van colando en nuestra vida y que nosotros de una manera inconsciente también vamos diciéndole a los otros cuando efectivamente los vemos en un estado de decaimiento, ¿vale? Parece que sentirse triste o sentirse angustiado no es políticamente correcto, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, parecería también que aquellos que lo están en un momento determinado o que están pasando por esos estados, efectivamente, como la tristeza parecería que es algo contagioso, también en un momento determinado se les da de lado. Estoy hablando de la depresión en este caso. Desde ese punto de vista también, Esta exigencia viene acompañada, ¿no?, también de toda una industria que nos rodea y que cada vez inunda más la librería, nuestros supermercados y todo tipo de estancias donde nos movemos habitualmente. Se llaman libros de autoayuda, se llama indicaciones farmacológicas bajo el modo de que efectivamente determinados medicamentos, determinados productos nos van siempre a mantener el estado de ánimo vigoroso, necesario y feliz, que es el que se nos exige, y que garantizan, por ejemplo, medidas urgentes, rápidas, ligeras, soluciones rápidas, ¿no?, que garantizan efectivamente eso que se llama la felicidad. Desde ese punto de vista, si no lo consigues, la consecuencia es que hay algo que falla en ti y lo que es todavía más terrible es que encima eres culpable por no ser feliz, desde ese punto de vista.
Bien. Por ejemplo, esta conferencia tendría muchísimo más auditorio posiblemente si se llamara Claves para la felicidad, soluciones sin dolor, aprender a sonreír. Posiblemente tuviera muchísimo más éxito que se llame amor, pérdida y además duelo, ¿no? Porque más o menos sabemos por dónde nos vamos a orientar. Pero señores, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la vida misma son mucho más complejos que los productos que vienen a través del marketing y que consumimos bajo el modo en que os he planteado la necesidad de ser feliz. La vida es verdad que reconforta, es importante vivirla, da muchas satisfacciones, pero también valorar esas satisfacciones es aceptar que efectivamente no todo es posible, ¿vale? Y que además en un momento determinado hay que aceptar que lo que se tiene se pierde para poder empezar cosas nuevas a partir no solo de lo que consideramos ideal, sino a partir de lo que puede ser posible, más adaptado a la realidad. Bien, amar y ser amados. Efectivamente, desde que nacemos, esta es una cuestión que es fundamental para cualquier sujeto humano. Cualquier sujeto humano necesita recibir aprecio, afecto desde el mismo momento del nacimiento. Cosa que no está garantizada para siempre o siempre, y efectivamente sabemos también las consecuencias. Desde ese momento o desde ese punto, la vinculación de apego, la vinculación afectiva es una necesidad. Es una necesidad. Necesitamos recibir amor y además amar también. Hay un psicoanalista que no sé si conocéis, que se llama Erich Fromm, y que él habló hace ya mucho tiempo que el amor como un arte. Efectivamente, en los tiempos que corren hay que ser un buen artista para sostener relaciones duraderas en el sentido del amor, ¿vale? Porque efectivamente el punto, ¿no?, donde que exige al menos un amor que se denomina un poco un amor maduro, es que, señores, no hay amor sin trabajo. Esa es una cuestión. Y desde ese punto de vista, efectivamente, podemos decir que paciencia, práctica, dedicación, cuidado, son cuestiones que están relacionadas con mantener eso que se llama el amor y que es contrario a todo lo que la sociedad nos está planteando. Rapidez, no te detengas, ¿para qué le vas a dedicar tanto tiempo? Es decir, es todo lo contrario. Bien, hoy el tema del amor, el problema del amor, se basa más en cómo conseguir ser amado que en amar. Y basta ver cómo nos movemos, por ejemplo, en las redes sociales, o cómo la necesidad que hay de tener tantos seguidores, porque cuanto más seguidores tienes, más amado te sientes, más reconocido te sientes. Con lo cual, es mucho más fácil conectar con la vertiente de ser amado que con la vertiente de amar, en ese sentido, ¿vale? En ese sentido, parecería que amar es una cuestión azarosa, o que efectivamente cuando conseguimos más o menos una pareja, eso se da por hecho que va a estar, ¿vale? Y en ese sentido no hay que cuidarlo, porque va a estar, no hay que cuidarlo. En ese punto, digamos que el amor también, como se nos exige en la felicidad, parecería que tiene que estar libre de conflictos. Cuando esto aparece, efectivamente aparecen las consecuencias. Reconocemos de una manera más consciente el temor o el temor a no ser amados, que efectivamente el temor a amar, ¿no? Amar es mucho más complicado, señores. Lo voy a repetir otra vez. Amar es mucho más complicado que ser amado, porque eso es lo primero que recibes cuando llegas, si es que esa condición está. Aprendemos antes a ser amados que a amar, y por eso es más complicado sostener eso que se llama amar. Fijaros vosotros, por ejemplo, esto que os pongo ahí.
El amor es una ilusión que nos vincula y ocurre que esta unión no es eterna. La felicidad que se nos vende siempre como eterna. Desde ese punto de vista, esta unión no es eterna. Algún día voy a perder ese objeto porque muere, o esa persona porque muere, o esa relación porque se acaba, o porque se quiere ir y me deja. Lo pierdo porque yo mismo me enfermo. Esta unión siempre está ligada al dolor de perder. Y eso es lo que no se nos da a ver. Cuando uno inicia una relación, sea del tipo que sea, y se sostiene en el tiempo, vinculada, por eso que se llama amor, señores, también está presente en un momento determinado de que eso no dura para siempre. Pasa como la idea inocente que sostenemos acerca de la muerte. Pensamos que no nos vamos a morir nunca. Y señores, nos morimos. ¿Vale? Desde ese punto de vista, el amor es unir y el dolor es el sentimiento de cuando esa unión se termina. No hay pérdida sin dolor, a no ser que esa pérdida sea algo de lo cual nos queramos deshacer. Efectivamente, si perdemos algo que nos ha generado mucho daño, señores, montamos una fiesta, no nos entristecemos, está clarísimo, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de vinculaciones que tienen que ver con el reconocimiento de ese vínculo amoroso, siempre hay dolor en juego, ¿vale? Evidentemente, no es lo mismo el dolor cuando, por ejemplo, se pierde a una persona que amamos porque se ha terminado una relación de afecto, que cuando esa persona que amamos fallece de manera radical y muere de manera radical. No es el mismo el dolor cuando, por ejemplo, perdemos una casa porque nos desahucian, que, por ejemplo, cuando tenemos que cruzar todo un continente porque efectivamente estamos en guerra en ese sitio y buscamos algo mejor allí donde vamos. Por ejemplo, todo el tema que ahora mismo millones de personas están viviendo y del cual, por supuesto, nosotros en nuestra burbuja desconectamos, que es precisamente el verse radicalmente expulsado de su casa, de su tierra, de su gente, etc. Desde ese punto de vista, señores, todos estos ejemplos, por ejemplo, cuando alguien muere después de una enfermedad o cuando muere repentinamente, todos estos ejemplos lo que nos están diciendo es que hay maneras diferentes de vivir una pérdida, de vivir una separación. Pero lo común en todas ellas es que efectivamente todas exigen más tarde o más temprano aprender a vivir sin el otro y encontrarse inevitablemente con la soledad. Señores, no es lo mismo una soledad elegida que una soledad que necesariamente por exclusión de los circuitos sociales, por ejemplo. Es muy diferente. Cuando hablamos de soledad, hablamos de ese punto necesario que uno tiene que tener consigo mismo para aceptar que no somos eternos en ese punto. Bien, pues, ¿qué es empezar a trabajar con las pérdidas, vengan de donde venga? Eso que se llama duelo. El duelo es una experiencia, el duelo es también un proceso. Es el proceso que necesariamente se tiene que poner en marcha para elaborar algo de lo que se ha perdido. Y en ese sentido, hacer posible salir fortalecido. Entre los duelos más frecuentes, ya he nombrado algunos. Ya os he dicho, por ejemplo, los que tienen que ver con perder. Con perder, por ejemplo, los lugares donde nacemos, las pérdidas perinatales, lo que es el fallecimiento y las relaciones amorosas, que son una de las más frecuentes y que actualmente, por ejemplo, ponen a más gente en una situación de vulnerabilidad porque no tienen recursos suficientes para aceptar esto que decimos, que, señores, vivir es aceptar que se pierden cosas y hay que trabajar ese tipo de cuestiones para salir fortalecidos. Por ejemplo, las experiencias románticas, eso que se denomina, ¿no?, esas experiencias que tenemos cuando nos enamoramos, ¿de acuerdo?
Una de las experiencias o de las situaciones por las cuales actualmente la gente más consulta a los psicólogos es por este tipo de pérdidas. Es decir, la gente pregunta, consulta, precisamente porque ha perdido a alguien en una relación amorosa. En ese sentido, digamos que el final de una relación o la pérdida amorosa tiene consecuencias muy parecidas a cualquier otro tipo de pérdida que tengamos. Efectivamente vamos a perder la autoestima, nos vamos a entristecer, toda una sintomatología que ahora después relataré. Pero hay que saber que no es lo mismo el duelo que se produce por una experiencia amorosa o por la pérdida de alguien que amamos, que el duelo que se produce porque alguien ha fallecido. Y hay una diferencia en esto importante de situar. Por ejemplo, en la pérdida sentimental, lo que se produce es lo que se denomina un duelo ambiguo. ¿Por qué? Porque perdemos a alguien que amamos, pero esa persona sigue viva. Sin embargo, en la muerte por fallecimiento, perdemos a alguien que amamos, pero esa persona desaparece de manera radical. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más probabilidades en una persona que pierde a alguien por un duelo y que establece un duelo por pérdida amorosa, de que mantenga muchas más ilusiones de que vuelva a recuperar esa relación que aquella que efectivamente se ha perdido de una manera radical. Diferencia importante a la hora también, al menos para los psicólogos, a la hora de orientar los tratamientos. Bien. ¿Consecuencia de una ruptura romántica? Pues yo creo que si os miráis un poquito, podéis identificarla sin ningún tipo de problema. Y si no la habéis tenido, enhorabuena. Y si posiblemente las tengáis, iros preparando, que ese es el mejor recurso. ¿De acuerdo? Tristeza, enfado, llanto, baja autoestima, ansiedad, estrés físico, poca confianza, seguridad en sí mismo, celos hacia la expareja, además de conductas consideradas autodestructivas, y además comportamientos sustitutorios de entregarse al alcohol, a la droga, etcétera. Señores, este tipo de sintomatología es normal. Es normal que ocurra cuando alguien rompe con alguien que ama, que aparezcan este tipo de síntomas. Lo que no es normal es que se sostengan en el tiempo, ¿vale? Pero es normal que esto aparezca, ¿de acuerdo? No se puede pensar que uno pase por una relación que ha significado tanto en su vida, de la noche a la mañana, a otra cosa. Esto no es un producto de consumo, es una relación afectiva. Y cuando uno pierde a otro, algo de uno también se pierde. Y necesitamos tiempo para saber lo que hemos perdido en ese punto. Bien, solo indico una cosa de esto. ¿Sabéis esas canciones que hablan del corazón partido y de que uno muere de amor? Pues es cierto. Aparte de que es una metáfora y que uno lo siente en el cuerpo, sabemos, por las investigaciones que hacemos, que hay un síndrome que se llama de Takotsubo, o el síndrome del corazón roto, que es un tipo de cardiopatía que aparece asociado, por ejemplo, a una ruptura amorosa cuando esa se presenta con una intensidad emocional bastante fuerte. Señores, la gente muere de amor, o por falta de la misma, ¿de acuerdo? Bien. Duelo por fallecimiento. Es, como he dicho, un proceso de elaboración de la pérdida. Es un proceso normal y adaptativo. Vuelvo a insistir, el duelo es un proceso normal. Lo que no es normal es que la sociedad no nos dé tiempo a los sujetos para recuperarnos de aquello que perdemos y que amamos. Eso es lo que no es normal. Pero el duelo es un proceso normal. Es adaptativo porque nos da argumentos y nos da recursos para afrontar nuevas pérdidas. Y además tiene manifestaciones emocionales, conductuales, culturales. Requiere de un tiempo. Y eso no son los 6 meses que el DSM nos da para recuperarnos de una pérdida. ¿Ustedes piensan que un sujeto o una persona se puede recuperar de la muerte de un hijo en 6 meses?
que puede volver al trabajo en 6 meses, que puede reencontrarse con lo social y con la amistad en 6 meses. Eso es un criterio comercial, ¿de acuerdo? No es un criterio de tiempo subjetivo acorde con el tiempo que necesita alguien para recuperarse de la pérdida de alguien que ama o algo. Y tiene diferentes trayectorias. Los síntomas más comunes, fijaros vosotros todos los que aparecen ahí, ¿vale? Pero por decir algunos que además tiene que ver con lo que produce ese bichito tan agradable que nos ha dicho, que se llama la garrapata, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aparte de las emociones que todos conocemos como tristeza, enfado, culpa, ansiedad, impotencia, también pueden aparecer alucinaciones, ¿vale? Alucinar la voz de la persona que ha fallecido, alucinar que abre la puerta, alucinar que lo ves por la calle, alucinaciones que son normales en ese punto, ¿vale? Confusión, preocupación, incredulidad, toda una gama de síntomas muy ricos, variados y que es necesario que consideremos. Y después esto es lo importante, hay diferentes trayectorias en el duelo, no todo el mundo pasa este proceso de la misma manera. Sabemos actualmente que prácticamente todo el mundo pasa por este proceso de una manera resiliente, es decir, que se da su tiempo, elabora la pérdida y sigue viviendo sin grandes problemas. Solo entre un 5 o un 10% de las personas, ¿no?, estamos hablando actualmente de que incluso más, hacen lo que se denomina un duelo complicado, es decir, ese proceso no les ayuda para seguir viviendo, sino que es un proceso que los estanca en un sufrimiento que de entrada es sin salida para estas personas. Bien, ¿qué es el duelo complicado, por decirlo de alguna manera? Pues actualmente sabemos que dentro de toda esa sintomatología que yo he puesto en las distintas esferas, hay una serie de síntomas que son específicos del duelo complicado. Y los tenéis ahí. Hemos estudiado cuáles son los síntomas específicos del duelo complicado y tenemos el anhelo, experimentar que la vida no tiene sentido, no aceptación de la pérdida y dificultad para continuar con la vida. Esos son síntomas que estarían hablando de una manera específica de que una persona está en un duelo complicado. Bien, hay una serie de factores de riesgo en las personas que tienen un duelo complicado. Algunos de los que actualmente sabemos, pues son pérdidas previas no elaboradas, lo que se llama duelo congelado en un momento determinado, exposición previa a un evento traumático, estilos de apego, que la muerte sea violenta o sea inesperada, dependencia o falta de preparación sobre la muerte, que esa la tenemos todos, ¿vale?, en la sociedad donde vivimos. Bien, pues, ¿cuál pensáis que es el tipo de duelo más complicado y la sintomatología más fuerte que padecen los sujetos a partir de determinadas pérdidas? Cuando nosotros estudiamos tipos de duelos y tipos de pérdidas, el ranking número 1 lo ocupa la muerte de un hijo, seguido de la pareja, los hermanos y en tercer lugar los padres y las madres. Quiere decir que la muerte de un hijo es la experiencia más terrible que una persona puede tener en lo que es su vida, emocionalmente hablando. Pero además, si comprobamos esto en personas que tienen duelo complicado y personas que están en un duelo normal o sin duelo, ¿vale?, lo que comprobamos es que efectivamente la sintomatología más fuerte sigue siendo también en la muerte de un hijo. ¿De qué manera se presenta esta sintomatología? Y esto es muy curioso. Por ejemplo, rabia es uno de los síntomas más consistentes, más permanentes en el tiempo. El enfado y la rabia no es la tristeza, es la rabia, ¿vale? Y este es un predictor en sí mismo de la intensidad del duelo que puede tener una persona. Cuanto más ira sentimos, más dificultades tenemos de aceptar la pérdida, porque, señores, sentir odio
es una manera de hacer que la persona que se ha ido siga viviendo con nosotros. En ese sentido, ¿vale? Por tanto, la ira es una emoción que es un predictor de duelo complicado. ¿Y qué comprobamos también? Que son las personas que están en duelo complicado, qué tipo de áreas se ven afectadas de una manera clara. Esto para nosotros es fundamental y es bueno que lo sepáis, porque esto también ajusta después el modo que tenemos de intervenir en los tratamientos. Por ejemplo, afecta a áreas tan importantes como la atención, la memoria, la flexibilidad emocional y a áreas cerebrales asociadas con el duelo complicado, como ahora os voy a decir. Por ejemplo, en la atención, se ha comprobado que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos a las personas que están pasando por un duelo complicado y le pasamos una batería de palabras, cuando esas palabras están relacionadas con temáticas que tienen que ver con pérdidas y duelo, el tiempo de reacción a la hora de contestar es muchísimo mayor en las personas que están pasando en un duelo complicado que aquellas que están pasando por un duelo normal o sin duelo. Por ejemplo, escuchar palabras como muerte, entierro, ataúd, cadáver, lo voy a decir otra vez, ataúd, cadáver, entierro, muerte, ¿vale? Cuando escuchamos eso, las personas que están en un duelo complicado tardan más en contestar. Su tiempo de reacción es muchísimo mayor. Bien. ¿Qué presentan también estas personas? Alteraciones en lo que se llama la memoria autobiográfica. Y esto es un descubrimiento bastante importante que se ha tenido en este campo. ¿En qué sentido, señores? Que las personas que están pasando en un duelo complicado tienen dificultades para recordar todas aquellas experiencias donde el fallecido no está. O sea, lo que queda alterado es todo lo que tiene que ver con las memorias y los recuerdos donde el fallecido no está. Y es lo que aparece insistentemente, son los recuerdos al detalle donde el fallecido está presente. Por eso cuando nosotros trabajamos con personas en duelo complicado y les planteamos que nos digan qué tipo de recuerdos tienen, de todo tipo, al final siempre terminan hablando de la persona que se ha ido. Y tienen verdaderos problemas para recordar otro tipo de experiencias, sobre todo también aquellas que tienen que ver con el placer, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos? Cuanto más central es el acontecimiento en la vida de la persona, más duelo patológico hay, ¿vale? Por supuesto, el duelo complicado también genera bastantes problemas para proyectarse en el futuro o generar nuevos proyectos, ¿vale? Flexibilidad. Nosotros sabemos, señores, que para vivir en sociedad una de las características más importantes que tenemos que tener o habilidades es ser flexibles, ¿vale? Porque la flexibilidad nos lleva a dar respuestas ingeniosas en los problemas cotidianos de la vida. Cuanto más flexible se es, también más imaginativo y también más adecuado a la realidad van a ser las respuestas que demos. Pues bien, cuando nosotros estamos trabajando con personas en duelo complicado, lo que vemos es que aquellas personas con menos flexibilidad emocional son también las que se estancan más en la elaboración, por ejemplo, del duelo. A menos flexibilidad, emocionalmente hablando, estoy diciendo, mayores problemas tenemos en la sintomatología del duelo. Y por último, ¿no? ¿Qué áreas cerebrales sabemos, por ejemplo, que se ven afectadas actualmente en personas que tienen duelo complicado? Pues un área muy interesante, que se llama el núcleo accumbens, ¿no? Y que efectivamente es un área que también, curiosamente, participa y está presente cuando tenemos una persona con adicciones. En ese sentido, podemos decir que en las personas con duelo complicado se activa el mismo área que se activa, por ejemplo, en las personas que son adictas. ¿En qué sentido? El anhelo por la presencia del fallecido funciona como una droga para la persona que está en duelo complicado, como la droga funciona para el adicto. No hay nada más alrededor. Es decir, todo se ensombrece y es como un adicto
en el anhelo del regreso. Eso es bastante interesante. Bien, y después, otra de las cuestiones que comprobamos es que respecto al reconocimiento emocional, ¿no?, las personas que están en duelo complicado funcionan también de una manera bastante particular y específica respecto a las personas que no tienen duelo o a las personas que tienen un duelo normal. Por ejemplo, cuando nosotros le pasamos una batería de imágenes, donde pasamos baterías de imágenes que tienen un valor neutro, que son activantes positivamente, que son activantes negativamente, o que no tienen activación ninguna, lo que comprobamos es que las personas que están en duelo complicado, todo lo que son imágenes que estimulan o que muestran estímulos positivos, activantes, o estímulos neutros, negativos, o estímulos activantes negativos, las personas con duelo complicado ven todo más negativamente que las personas que están, por ejemplo, en un duelo normal. Quiere decir, las personas en duelo complicado tienen una mayor centralidad del evento, ¿no? Es decir, sufren más experiencias traumáticas, ¿no? Efectivamente, clasifican y evalúan todo lo que tiene que ver con las imágenes que reciban mucho más negativamente, ¿no?, en ese sentido. Y tienen, por tanto, más psicopatología, es decir, obsesión, depresión, ansiedad, hostilidad, tienen mucho más psicopatología, no como síntomas, como aparece en un duelo normal, psicopatología en el sentido de trastorno y, por tanto, de intervención, en ese sentido. Bien. Y por último, ¿qué ocurre con eso que se llaman las funciones ejecutivas en las personas que tienen duelo complicado? Las funciones ejecutivas son esas funciones que tenemos, como sabéis, ¿no?, que nos ayudan a vivir y además a rendir en los estudios, entre otras cosas, y en el trabajo. Flexibilidad, inhibición, memoria de trabajo, toma de decisiones. ¿Qué es lo que vemos cuando le pasamos pruebas a esta gente para saber cómo funcionan sus funciones ejecutivas? Que precisamente las personas en duelo complicado, donde tienen más dificultad para resolver las tareas que les proponemos, es en la toma de decisiones emocionales. No en memoria de trabajo o no en inhibición, es en lo que se denomina decisiones emocionales a tomar. Por eso, señores, cuando estamos ante una persona que tiene un duelo complicado, nunca hay que animarla y acompañarla a que tome decisiones drásticas en su vida. Cambiar de pareja, vender una casa, dejar el trabajo, porque lo que comprobamos es esto. Cuando nosotros planteamos tareas, las personas en duelo complicado efectivamente siempre están en 0 o por debajo de 0. En ese sentido tienen mucho más problemas a la hora de resolver y dar soluciones a los planteamientos que tienen. Por supuesto, están más centrados en sí mismos. Por supuesto, tienen más sintomatología. Por supuesto, tienen alterada la memoria autobiográfica. ¿También van a estar para dar soluciones adaptadas a la realidad? Bien, acabo con dos pinceladas. ¿Qué es importante que sepáis y que sepamos respecto a la intervención? No se puede improvisar en la intervención con duelo complicado. Cualquier profesional no es adecuado para intervenir en duelo complicado, ¿vale? Pero ¿qué sí sabemos o qué podemos decir? Que en duelo normal no se interviene. Hay que dejar a la persona que pase por ese proceso y dé sus respuestas propias a la elaboración de la pérdida. En todo caso, se acompaña a esa persona y se asesora, pero nunca se interviene desde un punto de vista de intervención psicológica como una terapia, ¿vale? Y cuando tenemos duelo complicado, efectivamente tenemos que intervenir con lo que denominamos las terapias de duelo, hechas por personas específicamente, por psicólogos en este caso, y una cuestión que sí es importante, ¿no?, sí es importante y que podemos incorporar, ¿no?, de todo lo que llevamos trabajado en las experiencias con duelo y en personas que pasan por este sufrimiento, es algo que es crucial, que podemos incorporar
nosotros, no como profesionales, sino como personas que en un momento determinado vamos a estar acompañando a alguien que pasa por una experiencia de este tipo. Y es un dispositivo básico que se llama de primeros auxilios psicológicos, ¿vale? Y estos primeros auxilios psicológicos son este es un instrumento básico. De la misma manera que tendríamos que saber cómo, por ejemplo, intervenir cuando vamos por la calle y alguien entra en una especie de desvanecimiento y desmayo por un infarto de miocardia, o por ejemplo en un atragantamiento, también tendríamos que incorporar este dispositivo como un dispositivo preventivo. Señores, este es un instrumento que se llama REFINO, es decir, R de relación, disponibilidad, empatía, E de escucha activamente y estar pendiente del lenguaje no verbal. F de facilitar, permitir la expresión emocional. I de informar, desarrollo del duelo y dudas en un momento determinado. N de normalizar, hay que normalizar todo este tipo de cuestiones que yo he dicho, eso es normal que aparezca sobre todo en los primeros momentos del duelo. Y O de orientar, desanimar, esto que os he dicho, tomar decisiones importantes. El REFINO es un buen instrumento que podríamos incorporar a la hora, por ejemplo, de acompañar también a personas que están pasando por este tipo de experiencias, ¿no?, de pérdidas, sea en el campo en el que se encuentre. Bien, ¿qué es realizar un duelo? Al fin y al cabo, es darte la posibilidad de hacer un proceso que, a partir del cual puedas salir fortalecido, de hacer un proceso que te va a enseñar a vivir de otra manera, no negando la evidencia, sino aceptando la pérdida, aceptando y pasando a considerar, por ejemplo, un amor muchísimo, una consideración de las relaciones afectivas muchísimo más maduramente, en el punto donde efectivamente cuando uno pasa por un buen proceso de duelo, aprende a amar de otra manera al otro, a respetarlo, en un punto muy importante que la sociedad contradice y que la experiencia romántica también contradice y niega. Amar al otro es aceptar que el otro no es un objeto de nuestra posesión y por tanto hay que dejar partir a Dios. Amar al otro maduramente es una manera de aceptar que el otro no es un complemento de tu vida. Amar de una manera madura, haciendo este tipo de procesos, incorporando la pérdida a tu vida, es entender que amas al otro a sabiendas que no lo completas ni te completa. El proceso de amar, señores, implica paciencia, apuesta y además una cuestión, ¿no? Renunciar a todo, a que el otro sea todo para ti y tú ser todo para el otro, para que sea algo en tu vida. Por eso, cuando se acaba, uno lo que tiene que hacer es despedirse, reconocer el proceso y recordar, hacer un buen recuerdo amoroso que no te impida vivir. Así que, a aprenderlo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Si alguien tiene alguna preguntilla para Francisco en el momento. Sí. No se puede extender a otro tipo de duelo que no son la pérdida personal de alguien, sino la pérdida de estatus social o profesional. ¿Es extensible, aunque sea en grado distinto? Totalmente. El duelo es un proceso que se pone en funcionamiento cuando una persona pierde algo que es significativo para él. Puede ser una persona por fallecimiento, por relación amorosa, puede ser el estatus social, puede ser el trabajo. Una de las cuestiones, por ejemplo, que vemos en las personas es que la pérdida de trabajo, el cambio en un momento determinado de estatus o la jubilación misma puede hacer que en un momento determinado una persona entre por un proceso de duelo y además con toda esta sintomatología, ¿vale? Con toda esta sintomatología. Por eso hablaba también del tema de los desahucios o, por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿no? O el tema de las guerras,
Es decir, lo importante, y que eso es lo que tenemos que saber, es no impedir el proceso. Lo importante es que el proceso se produzca, porque lo que sabemos a nivel de la salud, que le pasa a las personas, es que cuando las personas no damos una respuesta adecuada a la situación, eso después tiene efectos sobre nuestra salud. Y las consultas de atención primaria están llenas de personas así, con mucha sintomatología de esta índole. Y además muchos síntomas que están enmascarados y que son verdaderos procesos de duelo que no se han hecho. Una de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros hemos investigado es el uso de la medicación cuando, por ejemplo, se está en una situación como es el momento del impacto por el fallecimiento o el momento del entierro, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay efectos, ¿no?, de salud que le pasa a las personas cuando rápidamente, y eso lo hacemos todos, ¿no?, para contener emocionalmente, ¿no?, al otro, que decimos desde tila hasta lesatín y todo tipo, ¿y qué hacemos? Anestesiamos emocionalmente a las personas y pensamos que eso las protege. Eso no las protege. Eso tiene efectos nocivos posteriormente, porque una de las cuestiones que vemos aparecer, ¿no?, después en estas personas que desarrollan duelo complicado es que no recuerdan nada de lo que pasó, y se enganchan a ese recuerdo intentando recordar porque en ese momento no sintieron, estaban con la cabeza no atendiendo a la situación, y eso tiene efectos sobre la salud. El no expresar emocionalmente en el momento adecuado que pasa la pérdida, sea la que sea, ¿no?, y el retardar, eso tiene efectos sobre la salud de las personas y es lo que consideramos un factor de riesgo de duelo complicado. A mí me gustaría saber, en el tema de la infancia, que hoy en día parece que no se le puede hablar a los niños de la muerte, además se vende la idea de que todo perdura y nada, no pierden nada nunca. Entonces me gustaría saber cómo la ciencia afronta también el tema de los niños y a qué edad más o menos se puede hablar de esto, de que los niños sufren un duelo, a veces que no se les echa mucha cuenta, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que son como los grandes olvidados a veces y pasamos un proceso realmente muy complicado para eso. Me gustaría saber en la infancia cómo lo tratamos. Totalmente. Vamos a ver, que los adultos tengamos miedo a la muerte y a hablar de temáticas con los niños de esta cuestión no quiere decir que los niños no pregunten por la muerte. Lo único que pasa es que cuando preguntan por la muerte y con lo que se encuentran es con que el adulto evita la contestación, ¿no?, bajo el modo, nuevamente, de proteger a los niños de para qué se le va a hablar de la muerte, eso le puede generar ansiedad, es al revés. Si el niño pregunta por la muerte, y es una de las preguntas más habituales, y además, si os dais cuenta, es una pregunta fundamental que el niño tiene que contestar. ¿O acaso no está todo el rato jugando a morir? Ahora me muero, ahora revivo, ahora me muero, ahora revivo. ¿Qué sabemos? Ahora te mato, ahora no sé cuánto, ahora por aquí. Es decir, a nivel psicológico nosotros sabemos que elaborar una temática que tiene que ver con la ausencia, para el niño es un protector. Lo voy a decir de otra manera. Eso que se llama, por ejemplo, cuando dejamos a nuestros hijos en la escuela infantil y empiezan a llorar en los primeros tiempos, cuando el niño deja de llorar, ¿qué es lo que ha conquistado? Un progreso importantísimo para él y su autonomía. ¿Sabéis qué es? Se ha hecho cargo de la ausencia. Por ejemplo, cuando me dejan, vienen a recogerme. Eso que parece una tontería para nosotros es fundamental para todo lo que es el tema de considerar eso que se llama la muerte, la ausencia, y de una manera radical. El niño pregunta por la muerte, sí. ¿Qué encontramos? Que hay una protección
totalmente ingenua por parte de los adultos actualmente en nuestra sociedad a nivel de esa temática. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no sea una temática que se aborda habitualmente, por ejemplo, en la escuela. ¿Y qué tenemos, por ejemplo? Tenemos a nuestros colegas, maestros, sobrecargados por una temática que las familias delegan en ellos y que efectivamente ellos tampoco tienen las herramientas suficientes para abordar estas temáticas, que a veces cuando aparecen estas temáticas bajo el modo de que muere el papá o la mamá de algún niño o que muere el propio niño, todo se desborda y el equilibrio se rompe. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que consideramos nosotros a ese nivel? Que al niño hay que educarlo de la misma manera que educamos en otras temáticas y no tenemos ningún problema en doblar turnos para que aprenda matemáticas, para que aprenda lenguaje, para que aprenda eso que decimos que tiene que ser rentable. Señores, no hay cosa más rentable para la autonomía de alguien que un buen proceso maduro de aceptar que las cosas no duran para siempre. ¿Vale? Ese es un buen recurso psicológico que les va a garantizar la relación con todo lo demás. Y además serán y rendirán más en matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué se plantea actualmente? Programas educativos, no está considerado, pero sí cada vez es más urgente, de prevención del duelo, en niños, bajo el modo de también que los niños aprendan este tipo de cuestiones. Eso que se llama educar para la muerte, que no tiene nada de monstruoso ni tiene nada de morboso. ¿De acuerdo? De la misma manera que los educamos para que aprendan inglés y otros idiomas a ser posible, esto es una educación en realidad. Y así nos encontraremos con nuevas generaciones que sean mucho más fuertes psicológicamente y no como las que nos encontramos ahora, que son totalmente vulnerables y que no han visto, por ejemplo, o no se han enfrentado a una situación de pérdida hasta que no han sido muy mayores en su vida. Y por tanto, cuando les pasa, no tienen estrategias psicológicas para abordar esa realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al final, un duelo que tiene que ser un duelo normal, porque uno tiene que afligirse cuando pierde algo que valora, pues se convierte en algo problemático que necesita ayuda de los profesionales. ¿De acuerdo? No sé si he podido contestar.